En el presente video se explicará de manera breve las formas para llevarse a cabo las audiencias inicial, intermedia y la etapa de juicio oral en un proceso penal de corte acusatorio. En la primera audiencia, la audiencia inicial, la encargada de sala procede a verificar que las partes interesadas estén presentes, así como a preguntar sus generales, además de su domicilio y forma para oír y recibir notificaciones y citaciones. Acto seguido, la encargada de sala, una vez dadas las condiciones necesarias, anuncia quién presidirá la audiencia. El juez de control entra y procede a preguntar las generales a los presentes, así como preguntarle al imputado si conoce sus derechos y además de conocerlos si los entiende, procediendo así a calificar la legalidad de la detención, acto solicitado por la parte acusadora, en este caso por el Ministerio Público. Esto en caso de haber detenido al imputado en flagrancia o por un caso urgente. Una vez calificada la detención, se procede a formular la imputación hecha por el Ministerio Público, por lo cual se le pide al imputado se encuentre atento a lo que se planteará, ya que la formulación de la imputación es comunicarle al imputado que se sigue una investigación en su contra por los delitos descritos en dicha imputación. Asimismo, se plantea su participación dentro de la comisión de dicho delito, por lo tanto, se debe estar atento para saber y entender de qué se le acusa. Acto seguido, el juez enfatiza preguntando al imputado si entendió de lo que se le acusa. Asimismo, le pregunta si desea o no declarar, con el conocimiento de que si declara todo lo dicho o toda su declaración puede ser usado en su contra. Sin embargo, al abstenerse de declarar, no puede ser usado en su contra. Una vez manifestado el deseo de declarar o no hacerlo, acto seguido se solicita por parte del MP la vinculación a proceso, preguntando al imputado si desea que en la misma audiencia se defina la vinculación o no a proceso o quiere acogerse a las horas que marca la ley. En este caso serán 72 horas o, si así lo dispone, la duplicidad de este periodo, que son 144 horas, para poder determinar la vinculación o no vinculación a proceso. Cabe destacar que el imputado puede tomar esas horas a las cuales tiene por ley derecho, o puede renunciar a este tiempo y hacer que la audiencia continúe en ese mismo momento. Asimismo, como el principio de contradicción lo indica, el imputado podrá declarar una vez formulada la vinculación. Si así la parte actora, deberá presentar datos de pruebas suficientes para establecer que el imputado realizó el hecho o participó en su comisión. El juez es quien acepta o no dicha vinculación, pudiendo aceptarla, negarla e inclusive está facultado para reclasificar el delito por el cual se le imputa al acusado. Una vez iniciada la vinculación a proceso por parte del Ministerio Público, este relata cómo ocurrieron los hechos, hace mención de las pruebas con las que cuenta para sustentar su dicho, de manera muy puntual, relatando la cronología de los hechos, de cuándo, cómo, dónde, quién, cómo fue que ocurrieron los hechos, así como la cercanía espacial y temporal, vinculando el hecho con la acción de la persona, en este caso el nexo causal, toda vez que el imputado se detiene a 2 o 3 cuadras de donde sucedieron los hechos. Esto demuestra una cercanía espacial, además que se aprendió a escasos 15 minutos del lugar donde se cometió el hecho, esto demostrando una cercanía temporal. De lo planteado en la audiencia, el juez debe determinar si se vincula o no a proceso, tomando como referencia para deliberar los hechos controvertidos y no controvertidos. En este caso, el juez procede a dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado como probable responsable del delito de lesiones, dando los pormenores de lo sucedido en cuanto a lugar y fecha. Las medidas cautelares, dice la ley, que si el imputado acogió los tiempos marcados por la ley antes de la vinculación, es decir, las 72 o 144 horas, las medidas cautelares deberán tomarse antes de la vinculación a proceso. Cuando se renuncia a dicho plazo, las medidas cautelares se solicitan después de la vinculación a proceso por el Ministerio Público. Este deberá solicitar motivar las medidas cautelares que deberán tomarse, habiendo aproximadamente 14 posibles por tomar, establecidas en el Código. Deberá el Ministerio Público motivar qué medidas sí y por qué, o cuáles no y por qué no. Acto seguido, el juez decide qué medidas solicitadas se acepta y cuáles niega. Una vez resuelto, se procede a dar plazo de cierre de la investigación complementaria. Los tiempos marcados por la ley son los siguientes. Si la pena por el delito en cuestión es menor a 2 años, como máximo se dan 2 meses como plazo para el cierre de la investigación. Si la pena por el delito en cuestión es mayor a 2 años, como máximo se darán 6 meses para finalizar la investigación. Y es el juez quien dispone y señala el tiempo del cierre de la investigación complementaria. Acto seguido, el juez pregunta si hay algo más que solicitar o manifestar cuando las partes soliciten el registro. Es cuando las partes pueden solicitar el registro de la videograbación de la audiencia como en copia simple, y con eso se decreta el cierre
cierre de la audiencia. La siguiente etapa es la etapa intermedia. Esta se divide en dos fases, una fase oral y una fase escrita. Comienza con la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, máxime 15 días después de que se haya declarado cerrada la investigación. Complementaria, además de la acusación, el Ministerio Público deberá presentar copias de los registros que ha arrojado la investigación y dar acceso a las evidencias materiales a la defensa. Acto seguido, el juez debe informar a las partes. A partir de ahí, la víctima tiene un plazo para, de manera escrita, ejercer facultades como constituirse como acusador coadyuvante, solicitar corrección de vicios formales de la acusación, ofrecer medios de prueba, requerir la reparación del daño y cuantificar su monto. Si se ofrecen medios de prueba por la parte actora, esta debe informar a la defensa para comparecer en un plazo de 48 horas a solicitar copias de dichos registros para tener acceso a las evidencias materiales de los mismos. Si en 48 horas se presenta y pide copias la defensa de los registros de la investigación relativos a los medios de prueba ofrecidos por la víctima, tendrá un plazo de 3 días para tener acceso a sus peritos para examinar y realizar un informe pericial de la evidencia material presentada. Una vez presentados los peritos y transcurridos los 3 días, el Ministerio Público declara cerrado el descubrimiento probatorio, notificándolo a la defensa para que en un plazo de máximo 10 días ejerza las facultades, si así lo desea, de solicitar corrección de vicios formales de la acusación o incluso el escrito de la víctima. Solicita acumulación o separación de acusaciones y a partir de ese momento la defensa también debe hacer descubrimiento probatorio de los medios de prueba que pretende ofrecer para ser desahogados en la audiencia de juicio oral, entregando los registros de investigación con que se cuentan relacionados con los medios de prueba. Acto seguido, el juez de control debe señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, procediendo a citar a las partes. Al inicio de la audiencia intermedia, como en la primera, se procede a preguntar a los generales de los presentes para después tomar la palabra el Ministerio Público para dar una descripción sintética, muy sintetizada de lo presentado en su escrito, siguiendo el turno a la defensa para exponer también brevemente lo presentado por su parte de manera escrita, ahora de manera oral. Posteriormente, el juez preguntará si existe alguna incidencia de vicios formales que hacer valer, alguna corrección o excepción para revisarla en el momento. El objeto y motivo de la etapa intermedia no es otra cosa que depurar los hechos controvertidos, así como la admisión o no admisión de los medios de prueba ofrecidos por las partes. Asimismo, la solicitud de la reparación del daño, cuantificándolo, mostrando las pretensiones con esto de la víctima. A continuación, se dicta el auto de apertura a juicio oral, teniendo que contener los siguientes elementos: el tribunal de enjuiciamiento competente para conocer del juicio, fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio oral, la individualización de los acusados, la acusación o acusaciones materia del juicio, las correcciones formales que se hayan realizado a dichas acusaciones, establecerse los acuerdos probatorios a los que hayan llegado las partes, señalarse los medios de prueba a desahogar en la audiencia de juicio oral, señalarse los medios de prueba a desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño. Si existió prueba anticipada, así como las medidas de resguardo o identidad decretadas que deban decretarse en contra del acusado. Emitido el auto de apertura, el mismo debe ser remitido a más tardar en 5 días al tribunal de enjuiciamiento competente. Con este auto se da por terminada la audiencia, dando así inicio a la etapa de juicio oral. Una vez que el juez preside el tribunal de enjuiciamiento ha verificado que se encuentran dadas las condiciones para la apertura del debate, declara abierto el mismo. El primero en tener la palabra es el Ministerio Público para expresar sus alegatos de apertura. Después toca el turno a la parte defensora, donde cada uno expondrá su teoría del caso. Posteriormente se desahogarán las pruebas, primeramente por parte del Ministerio Público, después por la parte defensora, iniciando los interrogatorios y contrainterrogatorios. Cabe mencionar que quien ofrece la prueba es quien interroga primero, después la parte contraria es quien procede con los contrainterrogatorios. Acto seguido se abre paso a los alegatos de clausura, iniciando primeramente la parte actora, siguiéndole la defensa del imputado. Por último, tanto la víctima como el imputado tendrán oportunidad de hacer uso de la palabra para manifestar lo que a su derecho convenga. Después se cerrará el debate, procediendo así a la deliberación, para finalmente esperar un veredicto final. Gracias.